Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Presencia Cultural. Hoy tenemos dos invitados especialísimos que se conectan desde Estados Unidos. Carlos Aguirre, profesor de Historia en la Universidad de Oregón, autor de numerosos trabajos, entre ellos La ciudad y los perros, biografía de una novela, y Donde se amansan los guapos, las cárceles de Lima, 1850-1935. Nos acompaña también Charles Walker, profesor de Historia en la Universidad de California, Davis, UC Davis, como suele decirse por allá, autor también de varios estudios sobre el periodo emancipatorio peruano, especialmente de un estupendo libro titulado La rebelión de Túpac Amaru. Ellos dos han escrito un volumen a la Limón dedicado a recordar el legado, la personalidad y la obra de Alberto Flores Galindo, notable historiador peruano. Aquí está el libro, lo pueden ver. Carlos Aguirre y Charles Walker, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, editado por La Siniestra Ensayos. Bienvenidos, Carlos y Charles. Carlos y Carlos, tal vez debería decir, pero para hacer la diferencia, vamos a mantener el origen de cada nombre. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Encantado. Muchas gracias, más bien. Me gustaría empezar esta conversación, bueno, haciendo un poco de historia, ya que tengo dos historiadores al frente, y quisiera pedirles el recuerdo de ese primer contacto con la obra o la persona de Alberto Flores Galindo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué circunstancias? ¿Fue un encuentro deslumbrante? Digamos, ¿cómo ocurre ese primer momento con Flores Galindo? Carlos. Bueno, a ver, a fines de los 70, yo diría, 78, 79, 80, empecé a leer los artículos de Flores Galindo en la prensa peruana. Básicamente, algunos artículos históricos, otros de debate político. Y luego recuerdo muy bien cuando salió su libro con Manuel Burga, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, ¿no? Que fue muy comentado y que leí ávidamente. Y además para mí, en lo personal, era un momento en que estaba decidiendo si seguía el camino que inicialmente había elegido de ingeniero o si me dedicaba a lo que a mí realmente me apasionaba, que eran las ciencias sociales. Y la lectura de ese libro, junto con otros, por supuesto, me fue alentando hacia la historia, básicamente. Y recuerdo haber ido asiduamente a conversatorios, charlas, donde participaba Flores Galindo, por supuesto, otros historiadores e historiadoras también, hasta que lo conocí personalmente el año 82, y fue, digamos, una visita que hicimos con mi amigo y colega Augusto Ruiz Ceballos, ambos éramos estudiantes, y le pedimos una cita, él no nos conocía, nos dio la cita, fuimos a visitarlo a su oficina en el Instituto de Apoyo Agrario, nos recibió con una cordialidad muy grande, incluso nos prestó libros, o sea, ni bien nos conoció y ya nos estaba apoyando, se interesó por nuestro trabajo. Ese fue mi primer encuentro personal. Y a partir de allí ya hubo otros, no voy a mencionarlos todos, hasta que luego ya digamos, se hizo un poco más formal cuando yo entré a la maestría de la Universidad Católica y tomé clases con él. Claro. Charles. Sí, bueno, yo regresé al Perú en 82, venía con la maestría de estudio latinoamericano de Stanford y mi esposa, soy de Mendoza, el antropólogo, lo conocí y dije, ustedes tienen mucho que conversar. Y Tito estuvo fascinado con el curso que había llevado con Jean Franco y Richard Morse, bueno, dos cursos en realidad, y venimos conversando sobre historia urbana, Viena, cosas así, ¿no? Me dio una impresión increíble de su capacidad, su trato, su apertura, muy amable. Y en realidad yo estaba pensando hacer una tesis en algún momento, tesis maestría sobre Mariátegui y Lima, ¿no? Un proyecto que se quedó un poco, pero me ayudó muchísimo. Y incluso estos años yo estaba viviendo en Lima y él estuvo en un evento, conoció a dos profesores de Chicago, de la Universidad de Chicago, Friedrich Katz y John Cotsworth, tuvo una muy buena impresión de ellos y en general era un poco
negativo frente al mundo académico americano, pero dijo, Ujú. sí, vale la pena estudiar con ellos. De alguna forma nos animó a ir a estudiar en Chicago. Y de ahí quedamos en contacto, ¿no? Claro. Efectivamente, muchos recuerdan a Flores Galindo como una persona, digamos, muy erudita por un lado, pero muy sencilla también, ¿no? Y muy generosa, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Yo tengo anécdotas de, digamos, gente que he conocido que cuando estaba en el colegio se atrevió a pedirle una entrevista para algún trabajo escolar y él lo recibía pues, con una apertura y con una cordialidad, pues, digamos, poco frecuente, digamos, entre figuras como él, ¿no? De manera que esto creo que ilustra muy bien su temperamento y su carácter. Me gustaría pedirles una reflexión sobre el papel, el significado que tiene Flores Galindo, digamos, en la tradición historiográfica peruana, ¿no? Eh, Converso con muchas personas muy a menudo sobre Flores Galindo y muchos creen ver en él, y yo no sé si esto es un error, porque obviamente yo no soy de la especialidad, pero es una tentación encontrar en la importancia de la obra de Flores Galindo una especie de relación de contigüidad, de vecindad con la obra de Jorge Basadre. Tal cosa es posible, esa lectura es correcta, hay un diálogo entre Basadre y Flores Galindo, serían dos puntos importantes de esta tradición historiográfica peruana. Bueno, sí, el caso de Flores Galindo es muy interesante, entre otras cosas, porque él fue declaradamente marxista, Uh -huh. pero sin embargo mantuvo una apertura hacia otras ideas, hacia otras corrientes. Y en el caso concreto de la tradición historiográfica peruana, él bebió mucho, por supuesto, de Mariátegui, que de Claro. nuevo pues, no era historiador, pero era fundador de un tipo de pensamiento que para Flores Galindo fue muy importante, de Basadre y de Macera. Sin olvidar, por supuesto, otros como Porras, como Loman, como Ribagüero, de quienes seguramente aprendió cosas, pero de quienes no se sentía tan cercano. Pero sí, es más, él escribió sobre Basadre, se inspiró junto con Manuel Burga en el trabajo de Basadre para el libro sobre la República Aristocrática y siempre resaltó los aportes de Basadre para la historia republicana. Claro. Sí, él en varios textos habla de, bueno, la influencia de Basadre y también la falta de una escuela historiográfica muy clara, que ciertas generaciones no tenían padres o madre, digamos, que habían individuos, pero no había corriente muy clara, debate públicos, reseñas y eso. Así que él iba a leer textos de otras disciplinas, de otras décadas, etcétera, ¿no? Claro, creo que él sobre todo destaca por su heterodoxia, ¿no? Y vamos a volver, porque tengo una pregunta también sobre la relación entre Flores Galindo y Mariátegui. Yo quería ahora poner el acento en algo que ustedes mencionan en el libro, y es el rol de Flores Galindo como intelectual público, ¿no? Que ciertamente lo fue. Creo que cualquier persona que quiera estudiar la coyuntura peruana en los años 70, 80, eh, tendría, que, tendría que revisar lo escrito por Flores Galindo como una referencia, ¿no? Mi pregunta iba en este sentido. ¿Podríamos decir de alguna manera que la contracara de esta figura intelectual de izquierda, claramente, su contracara sería alguien como Vargas Llosa, por ejemplo, que también, digamos, de alguna manera ha destacado por su capacidad para intervenir, digamos, opinando por lo menos sobre los problemas de Perú y de la región en general, ¿no? A ver, yo diría que ambos forman parte de una tradición de intelectuales de diferentes disciplinas y que sienten el llamado de esta especie de vocación, de voluntad de participar en los debates públicos. Es decir, no se limitan a
cumplir con el trabajo que les impone su oficio, sino que están siempre pensando en los problemas del país. Vargas Llosa se formó, como todos lo sabemos, bajo la inspiración de Sartre y la idea del intelectual comprometido. Y Flores Galindo, que es de una generación más joven, se forma bajo el impacto de la Revolución Cubana. Llega también a beber un poco de Sartre, pero es la Revolución Cubana y el compromiso de los intelectuales de izquierda. Yo agregaría ahí Pablo Macera, que es como un puente allí, porque Pablo Macera es de la generación de Vargas Llosa, pero sobre todo en los 70s y 80s está, digamos, más cerca de Flores Galindo en su visión sobre el Perú, sin que lleguen a ser totalmente coincidentes, ¿no? Entonces, la imagen de Flores Galindo trasciende los estrechos muros de la academia o del gremio de historiadores, que a veces, con toda sinceridad lo digo, escribimos para que nos lean nuestros colegas. Y no solamente que él escribía libros originales, sólidos, que eran ampliamente leídos, sino que además intervenía en debates muy álgidos, ¿no? Que tanto Chuck como yo hemos mencionado en algunos de los capítulos, ¿no? La situación de la izquierda, Claro. violencia, en fin, ya volveremos seguramente sobre eso. Sí. Sí, hay una cosa bueno, de Flores Galindo, es que en realidad durante el proceso del libro nos preguntamos cómo lo hacía, porque, o sea, nos daba ganas de mirar su agenda, porque daba tantas charlas, era muy generoso con gremio, cualquier grupo de estudiantes, y realmente no entendimos el tiempo, mientras que Vargas Llosa, por ejemplo, en sus memoria, autobiografía, sabemos que él cuida mejor su tiempo, es muy generoso también, es un personaje público, pero en plena campaña describe que él estaba en campaña para ser presidente y estas horas yo estoy leyendo, escribiendo, que me dedico a eso, ¿no? Hay una diferencia ahí que Flores Galindo no sé en qué momentos escribía con tanta generosidad y tantas actividades, casi febril. Claro. A todo eso habría que sumar un estilo, digamos, también poco frecuente entre historiadores, ¿no? Una prosa muy pulida, muy fina, ¿no? Muy aguda, ¿no? Sí, yo diría una prosa seductora, Exacto. Que a ratos, digamos, rompe algunos esquemas del buen escribir. Es decir, estoy seguro que alguno de estos personajes que están con el diccionario de la Real Academia a la mano dirán, no, un momentito, demasiados verbos en infinitivo. ¿Qué es Exacto, esto de exacto. poner un punto aquí? ¿Me entiendes? Se salía un poco de las reglas, pero era una prosa que se dejaba leer. Y como hemos mencionado en el libro, eso tiene que ver con la urgencia de comunicarse, ¿no? Era un gran comunicador, era un gran comunicador. Y esa cercanía con el periodismo, ¿no? Le decía, mira, necesitamos un artículo para el domingo de, no sé, 700 palabras. No es siempre fácil para quienes están acostumbrados a escribir ensayos historiográficos o libros, monografías, ¿no? Esa práctica a él le permitió escribir también sus libros más históricos con un estilo que era, no diré fácil, pero sí atractivo, ¿no? Sí. Claro. Eso lo vivimos con la traducción de Buscando un Inca al inglés. O sea, fue difícil porque a veces cuesta más traducir a un gran autor porque tenía esas frases cortas, preguntas retóricas, cosa que no se hace oficialmente en inglés, ¿no? Y Exactamente. otra cosa que recordar que insistimos en el libro, sale en varios de los textos, sino escribía mucho, murió trágicamente muy joven. Sus libros no son libros académicos con una tesis, años de reflexión, 2 años de edición, no, o sea, se nota, y él mismo cuando se refiere a un ensayo sobre su ensayismo, menciona una cierta dispersión, apuro, y nosotros tuvimos que, bueno, es una vena muy, muy interesante,
ver cómo van cambiando las ediciones. Y creo que a veces estaba leyendo, esperando un bus o algo así, tachando y corrigiendo, ¿no? Tiene ese siempre sentido de, como decía Carlos, urgencia. Claro. Y acaban de mencionar ustedes un libro que resulta fundamental, ¿no? Que es Buscando un Inca, justamente. Yo quisiera preguntarles un poco por la vigencia de este libro, que diría yo es el libro más emblemático, ¿no? De todo el conjunto de la obra de Flores Galindo. Quizá el libro que más trascendió ha sido Buscando un Inca. Esto no significa desmerecer, obviamente, todo el corpus de la obra, pero si hay un libro central, creo que es Buscando un Inca, ¿verdad? Chuck, cambiamos el orden. Yo diría que sí, o sea, es un debate entre los amigos, los lectores, cuál es el libro favorito. Carlos Iván de Gregori en un texto habla muy bien de Agonía de Mariátegui y no le gustó Buscando un Inca, ¿no? Otros levantan mucho Aristocracia y Plebe, ¿no? Pero sí, yo creo que la importancia de Buscando un Inca es poner la conquista, los indígenas, quechua, todo eso como parte urgente Perú en el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? O sea, no son ensayos todos totalmente acabados, dejan muchas incógnitas, pero ponen, insisten, y esto se ve en muchos de los textos, una crítica a la historiografía muy tradicional, que un poco ganaron los españoles, ya somos un país hispanohablantes, o sea, ahí creo que es uno de los temas fundamentales de siempre pensar en los incas, quechua, indígena, y sus relaciones con el Perú. Claro, una parte viva, finalmente, ¿no? Exactamente. Exacto. Yo quisiera agregar que es uno de los pocos libros que abarcan un periodo tan amplio de la historia peruana sin llegar a ser simplista en ningún momento. Se puede discrepar y hay posiciones muy polémicas, pero va desde la conquista hasta los años 80. Exacto. ¿No? Hasta casi, digamos, el día anterior a que fue terminado el libro, ¿no? O sea, uno de los últimos ensayos incluía estadísticas del año 84. Y el libro lo termina en el 85, la primera versión, lo envía al concurso de Casa de las Américas y gana el premio a comienzo del 86. Es decir, estaba usando fuentes, como historiador, estaba usando fuentes que acababan de salir, vamos a decir así, calientitas. Y se iba atrás 500 años, ¿no? Y por supuesto, a lo largo de todo este periodo, tiene, como enfatizó Chuck, algunos ejes. Uno de ellos tiene que ver con las poblaciones andinas, es decir, el énfasis en la cultura y las poblaciones andinas, el énfasis en los protagonistas, es decir, no es una historia estructural, aburrida, digamos, que deja fuera a los actores sociales, hablando de su estilo, o sea, nos deja retratos de personajes fascinantes. En cada capítulo hay alguien que siempre nos deja la imaginación, como lo hace un buen novelista, digamos, ¿no? Desde Aguilar, Mariátegui, Rumimaki, en fin, hay varios, ¿no? Y ahora, tú preguntas sobre la vigencia. Yo creo que sigue siendo un libro fundamental. Ya varias décadas después, es obvio que hay que revisar algunas de sus posiciones. Ya fueron discutidas en su momento, ¿no? Pero pensando, y Chuck quizás pueda luego complementar esta idea, pensando en los libros de lectura obligatoria de las últimas décadas en el Perú, hay muy pocos. Y el de Flores Galindo, yo creo, sigue siendo uno de ellos. De todas maneras, claro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no es casual que ha sido traducido, está muy leído en varios idiomas, muy comentado. Yo diría igual con Aristocracia y Plebe, no quiero saltar temas, pero es parte de mi argumento en el capítulo sobre la independencia. Es un libro fundamental y hoy, estos días en el Bicentenario,
no se está leyendo. Ahí surgió Claro. mi ensayo. Bueno, no quiero cambiar de tema, pero sí, son libros fundamentales, ¿no? Un poco para ir cerrando esta conversación, me gustaría también explorar el nexo entre Mariátegui y Flores Galindo. Hay, evidentemente, una coincidencia importante, porque se trata de dos personajes que asumieron el socialismo con una visión poco ortodoxa, digamos, ¿no? Con muchísima apertura, con un gran aprecio en general por la cultura, por la producción artística, ¿no? Es decir, eh, dos miradas muy abiertas sobre el socialismo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta relación, este diálogo que digo yo, es un diálogo que, bueno, mientras vivió Flores Galindo fue un diálogo vivo, creo, con la obra de Mariátegui, ¿no? Mira, Flores Galindo leyó a Mariátegui muy joven, desde el colegio, ¿no? Dicho sea de paso, lo hemos dicho en el libro, Flores Galindo fue un lector ávido desde muy pequeño, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a entender su heterodoxia. Es decir, leía y leía con amplitud, y leía poesía y novela, y leyó a Mariátegui muy joven. Su inclinación hacia la izquierda tiene que ver con esa lectura de Mariátegui. Cuando entra a la universidad forman unos círculos de estudio para leer, digamos, sistemáticamente a Mariátegui. Lo que los emparenta, entre otras cosas, seguramente Chuck podrá agregar algunas, es una mirada heterodoxa, crítica al marxismo y también, obviamente, a la sociedad en la que están viviendo. Una apertura a otras corrientes de pensamiento, que lo podemos ver en la revista Mauta y lo podemos ver en la vida y obra de Flores Galindo. Quiero mencionar que también este año, que estamos conmemorando los 30 años de la muerte de Flores Galindo, y que el libro en parte es un homenaje, Claro. por eso, también se van a cumplir 40 años de la primera edición de La agonía de Mariátegui, que es un libro que nosotros apreciamos mucho y recomendamos. Y leyendo ese libro, uno tiene la sensación a ratos de que estamos leyendo una especie de autobiografía así asolapada de Tito Flores, ¿no? Dice cosas de Mariátegui que uno podría decir de Tito. Obviamente no estoy tratando de ponernos en el mismo nivel, pero, por ejemplo, la cuestión de la prosa que ya hemos mencionado, la relación con el periodismo, el interés por los seres humanos concretos, esta mirada crítica, heterodoxa. Flores Galindo bebió de eso, y cuando le tocó escribir sobre Mariátegui, aplicó el mismo tipo de método, es decir, no sacralizarlo, había que bajarlo de los altares. Y allí es donde vino esta pelea tan fuerte con otros intelectuales y otros militantes de izquierda, para quienes Mariátegui era el intocable. Y en eso yo creo que Flores Galindo fue central, como lo han reconocido muchos de los que escribieron reseñas de la agonía de Mariátegui. Claro, fue un libro que le costó varias polémicas, ¿no? Dicho sea de paso. Las reseñas que Carlos está revisando para otra publicación son notables, ¿no? Yo diría eso, que, o sea, y hay además el paralelo trágico, ¿no? Que ambos mueran muy jóvenes, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es su relación con Lima, su manera de repensar el marxismo o leer y pensar el marxismo, y la búsqueda de un proyecto colectivo, ¿no? Que el trabajo académico no es individual, hay que buscar coherencia entre grupos, más que buscar una cierta ortodoxia de marxismo que los partidos peleaban, ¿no? Claro. Y sí, una cosa Carlos. más que no sé si quedó claro, y es la importancia que ambos le dieron a la cultura. Sí. Es decir, no solamente como práctica, sino como herramienta para entender una sociedad. O sea, allí uno ve el nexo entre el marxismo de Mariátegui y la práctica historiográfica intelectual de Flores Galindo, ¿no? Ambos muy preocupados
por la literatura, el teatro, el cine, la poesía, ¿no? Ese es otro de los hilos que unen los trabajos de ambos. Claro, fueron dos hombres, digamos, profundamente cultos, ¿no? Eso creo que los define perfectamente, ¿no? Yo quisiera terminar esta conversación tan agradable con la siguiente pregunta. Vamos a suponer que se encuentran ustedes por la calle con un estudiante joven que les pregunta, ¿y por qué tengo que leer a Flores Galindo? ¿Qué cosa voy a encontrar yo ahí que me pueda interesar? ¿Cuál sería esa respuesta? Chuck. Bueno, yo diría, en primer lugar, pensar en Perú históricamente, que la actualidad, sea COVID-2020, sea Fujimori, sea en cualquier momento, Perú es mucho más. Es una historia larga, compleja, conflictiva, donde hay que ir pensando de varias maneras, no solo desde Lima, pensarlo teóricamente, pensarlo en términos culturales, pensarlo críticamente. Y que, por ejemplo, yo recomendaría comenzar con Agonía Mariátegui, porque a muchos jóvenes que recomendamos el libro siempre me dicen, lo leí en un día, o sea, buscando en Inca sí es un reto, es más largo, así que Claro. y eso, pensar la actualidad a través de la historia y ver que la prosa es muy importante, que los académicos no todos escriben mal. Muy bien. Yo agregaría un par de cosas. La primera es, hay que leerlo porque en su trabajo hay una constante preocupación por el Perú, por su población y sobre todo por la necesidad de construir un país justo, un país solidario, un país distinto. Es decir, no solo interpretarlo, sino también contribuir a una sociedad más justa. Él creyó en un proyecto socialista. Hoy sabemos que eso está en crisis, está en cuestión, hay que redefinirlo. Hoy Flores Galindo seguramente tendría mucho que decir sobre lo que está pasando en el país con la izquierda, con los proyectos de cambio, etc. Entonces, hay una inspiración ahí para pensar críticamente el país y él como historiador tenía mucho que aportar. Y lo otro que quisiera agregar es, y aquí quiero recordar una frase o una expresión que Flores Galindo usó para referirse a Mariátegui. Le llamó un disidente tenaz. Y yo creo que Flores Galindo, a su modo, también fue un disidente tenaz. Disidente incluso dentro de la izquierda. Es decir, no era un hombre de ortodoxia, no era un hombre de partido, no era un hombre de ideas fijas. Mariátegui tampoco lo fue, y por eso fue tan criticado por la Comintern y por otros, ¿no? Y entonces esta necesidad de una mirada crítica y autocrítica, de constantemente replantearse. Chuck mencionaba hace unos minutos que siempre estaba revisando lo que ya había publicado. Yo he tenido oportunidad de ver en algún lado el escaneado de la primera edición de su primer libro sobre los mineros del Cerro de Pasco, revisado por él para la segunda edición. Es impresionante la cantidad de notas, subrayados, tachaduras, etcétera, ¿no? Y entonces esta actitud crítica frente al país, pero también frente a los intelectuales, frente a las posturas dogmáticas, yo creo que se encuentra allí y puede servir para quienes no se han acercado todavía como una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos que tenemos hoy como sociedad. Bueno, Carlos, Charles, muchísimas gracias por esta conversación. Más respuestas, por supuesto, a quienes nos están viendo en este libro, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, cuya lectura, por supuesto, recomiendo ya mismo, para recordar la obra y, como dijimos al inicio, el legado de uno de los grandes intelectuales de la historia peruana, que ha sido Alberto Flores Galindo. Muy agradecido, Carlos y Charles, por esta conversación que nos ha permitido calar un poco más en el universo de Flores Galindo. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Alonso. Muy bien, hasta la próxima. Y amigos, como saben, seguimos cuidándonos, seguimos cuidando al país, sigue cuidando a tu familia,
no seamos cómplices, que solo juntos vamos a superar este momento. Nos vemos en la próxima transmisión de Presencia Cultural.